Namaste, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Yoga con Nuria Hansika. Hoy con una nueva charla inspiradora, esta vez de la mano de Elena Carrió, que nos da muchísimos consejos sobre cómo preparar nuestro sistema inmune para el invierno. Elena es experta no solo en alimentación, sino también en nuestra relación con lo que comemos y en cómo ello afecta a nuestro bienestar y autoconfianza. Interesante, ¿verdad? Una charla muy inspiradora y con mucha información. Suscríbete al canal para no perderte nada, que empezamos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo Muy bien, estás? muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Muy contenta de estar aquí. Sí, yo también, Bueno, Elena, para los que nos estáis viendo, Elena Carrió es, espera que lo digo bien porque tiene muchos títulos, bióloga nutricional, chef, profesora de cocina saludable y de alimentación consciente. Ella estudió biología en la universidad, trabajó en el sector farmacéutico y después se formó en alimentación y nutrición en centros muy prestigiosos en Nueva York y en Madrid. Ah, desde 2011, ya hace 10 años, se dedica a asesorar y a impartir cursos y conferencias sobre cómo alimentarnos, cómo alimentar a nuestros hijos y cómo relacionarnos con la comida. Y me hace mucha ilusión tenerla aquí porque a Elena yo la conocí en 2015, me acuerdo que era 2015 porque yo estaba embarazada de mi segunda hija, que fui a un taller muy interesante de todo un fin de semana que daba sobre alimentación anticáncer. Pues Me nada, acuerdo. muchas Hace gracias, mucho. bienvenida. Muchas gracias a ti, Nuria. Bueno, que sepas que en aquel taller que aprendí muchas cosas, pero una de las cosas fue una panna cotta vegana de pera que con agar-agar y bueno, que queda riquísima y que siempre, tanto a mis hijas como a los invitados, les encanta. Y siempre me acuerdo de ti porque digo, mira, esta receta Me la alegro, conocí por Elena. me alegro, me alegro. Yo la hago mucho. ¿De pera o de mango? Sí, Sí, me dependiendo acuerdo, de la la estación. notita ahí. Sí, sí. Qué bien, me alegro muchísimo. Bueno, pues nada, Elena. Antes de hablar del sistema, de cómo fortalecer nuestro sistema inmune, que en realidad es el tema que nos ocupa hoy, Ujú. hay algo que me ha llamado la atención cuando preparaba esta charla y he revisado tu página web, ya con unos ojos más de preguntarte, no tanto de usuaria. Y algo que me ha gustado mucho, pero sobre lo que te quería preguntar es que cuando tú hablas de tu trabajo dices que ayudas a alimentar la vida desde dentro y a recuperar salud, bienestar, confianza en uno mismo a través del poder transformador de la alimentación natural y consciente. Ajá. Esto, yo me dedico al yoga terapéutico y también desde este lado y desde la psicología entiendo que se habla de la alimentación como una forma de autoestima, como una forma de autocuidado, de De cómo nos autocuidado. relacionamos con la comida, es una forma de cómo nos vemos y cómo nos tratamos. Cuéntanos más. Bueno, pues es una forma de autocuidado y es una forma de darnos amor a nosotros mismos y de proporcionar a nuestro cuerpo lo que necesita, ¿no? Al final, yo creo que uno de los retos grandes de la alimentación es que realmente nos nutra a nivel celular, que obtengamos de ella todos los nutrientes que no podemos producir solos, pero que no venga a suplir otras formas otras cosas de las que el ser se nutre, ¿no? Como por ejemplo lo que haces tú en el yoga, que no vienen de la comida, ¿no? Y que muchas veces la utilizamos en este sentido. Entonces, yo creo que es un poco bidireccional. El bienestar que tenemos viene dado en gran parte de cómo nos alimentamos. Vamos a tener más salud, más bienestar, más paz interior, pero al mismo tiempo, digamos, batiburrillo emocional o el estrés que tenemos cada día, todas esas emociones que nos cuesta gestionar, también van a condicionar mucho qué nos apetece comer o cómo nos relacionamos con la comida, ¿no? Que muchas veces es el instrumento que tenemos a mano más fácil para calmarnos o para sentirnos reconfortados, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que a veces nos complica nuestra relación con la comida. De modo que cuando queremos hacer esa, digamos, mejora de nuestra salud, difícilmente lo podamos hacer si solo miramos un aspecto, ¿no? Si solo nos fijamos en la comida pero descuidamos todo lo demás o al revés, ¿no? Exacto. Uh -huh.
Eso es exactamente lo que pienso y lo que en estos 10 años, casi 11, he ido viendo, ¿no? Que a veces poner, la alimentación es un pilar fundamental, pero no es el único. Entonces, a veces poner demasiado estrés o poner toda la energía o todo el foco en la comida o en lo que tengo que dejar de comer, se convierte en un estrés añadido, ¿no? Entonces, a veces los antojos que tenemos, esos alimentos a los que estamos apegados que quisiéramos dejar, no son el foco del problema, son un síntoma, ¿no? Porque me apetecen según qué cosas, si duermo bien, cuánto nivel de estrés tengo, cómo son mis pensamientos, cómo vivo las cosas del día a día. Entonces, al final, hay que mirarlo todo. Para mí es el descanso, la alimentación, el procurar vivir en un ambiente lo más libre de toxinas posible y el movimiento. El movimiento, el ejercicio, no entendido tampoco como 3 horas en el gimnasio, sino estamos diseñados para movernos, ¿no? Y para estar también al aire libre. Esa es otra cosa que nos cuesta. Ujú. Mm. Entonces, cuando en una consultoría, en una asesoría personalizada, cuando tú tienes que aconsejar a alguien cómo comer o qué cambios introducir, no le preguntas solo por su dieta. No, le pregunto por su dieta y de hecho hace un diario, anota lo que come durante unos días para que podamos tenerlo ahí por escrito, pero le voy a preguntar sobre su estilo de vida y voy a procurar ver cuáles son las fugas de energía que esa persona tiene en su vida, qué cosas le desgastan. A veces es algo más tangible, como un trabajo muy estresante, pero a veces es más sutil porque es la forma en que yo creo que las cosas deberían ser o cómo yo debería hacerlas, la exigencia personal que tenemos, el cómo nos tomamos las cosas, que a veces nos cuesta tomar perspectiva, ¿no?, de los problemas. Entonces, valoro todo eso. ¿Qué ciclos de sueño tiene? ¿Cuáles son sus horas de las comidas? Hay personas que les puedo recomendar ayunar un poco más, pero a lo mejor es más difícil compatibilizarlo con su horario de trabajo. Todo esto lo tengo en cuenta porque me parece que es el compendio de todo. Esto es muy interesante y que además congenia bastante con la mirada que tenemos en yoga terapéutico, de que también cuando viene una persona y le tienes que diseñar una práctica personalizada, por más que venga por un dolor de espalda, no solo le preguntas por un dolor de espalda, sino también lo mismo, por su estilo de Claro, vida. Y una de las cosas que el yoga terapeuta o el instructor intenta observar es justamente lo que decías de identificar señales que te pueden indicar cómo la persona se relaciona consigo mismo, que al final eso lo claro, manifiesta en cómo se trata, en cómo se relaciona con los demás, en cómo se relaciona con la comida, que sería en tu campo. Entonces, claro, eh, claro. me resuena mucho y además también observamos esto de las fugas de energía y hay como protocolos así para ello, que bueno, Qué interesante. Claro, es que al final el cuerpo todo nos lo muestra, ¿no? Si observamos, claro. ahí está todo grabado. Sí, siendo la persona como un todo, pues al final la mirada desde el yoga terapéutico es desde un lado, la nutrición lo abordas desde el lado de la alimentación, pero son distintas vías de entrada para llegar a ese, digamos, abordaje global de la persona. Totalmente de acuerdo. Entonces, hablando así, claro, estamos muy acostumbrados a ver mensajes o artículos o publicidades que dice hay que comer esto y esto y esto, pero ¿esto es así? O sea, ¿hay fórmulas que funcionan para todos? ¿O en qué medida tenemos algo básico que nos puede funcionar para todos o que es aconsejable para la mayoría, pero a la vez es necesaria esa personalización y esas particularidades? Pues yo, tal como lo entiendo, creo que hay que ir a la bioindividualidad de cada uno y que no hay una forma de alimentarse que funciona para todos. Y eso es algo que siempre ha sido un principio fundamental en mi trabajo, que mi labor no es enseñar un tipo de alimentación a una persona, sino ayudarla a ver cuál es la forma de alimentarse que le funciona bien. Y hoy en día, con los diferentes problemas de salud que tenemos, con los retos que tenemos con el estilo de vida, creo que hay que personalizar mucho. Eso no quita que hay un denominador común que para mí es básico, ¿no?, que es alimentos de verdad, o sea, todo lo que sean dietas en las cuales vamos a utilizar
alimentos procesados que están hechos específicamente para esa dieta, cosas muy rebuscadas. O sea, creo que hay que ir a simplificar y a lo más natural posible y que sean alimentos naturales, sin procesar, que tengan un valor nutricional, pero dentro de eso hay muchísimos matices y en función de la edad, del estilo de vida, de la situación de salud, de cómo está el sistema digestivo de esa persona, qué puede digerir realmente y qué no, qué tipo de patologías tiene, si las tiene. Todo esto es fundamental porque si no al final corremos el riesgo de generalizar mucho y no vamos a obtener grandes resultados. Ujú. Hablando de salud, que ahora lo mencionabas, y yendo ya un poco hacia el tema que teníamos preparado para hoy, am, ahora que viene el frío y ya empezamos a ver como mucho pañuelo, yo ya hace unos días que uso jarrita para limpiar la nariz y todo Ya esto. lo he visto. ¿Qué podemos hacer desde la alimentación para recuperarnos de los resfriados así estacionales de cambio de tiempo y demás? Bueno, lo ideal es que procuremos prevenir, ¿no? Y eso son varias cosas, pero una vez que hemos pillado el resfriado, la primera cosa es descanso, que eso es algo que nos cuesta. Queremos seguir con el ritmo y entonces a ver qué me puedo tomar para continuar, ¿no? Un resfriado es algo natural, es un proceso de renovación, es un proceso de detoxificación. Vamos a eliminar toxinas con esos mocos, esas flemas, con si tenemos fiebre. Entonces, lo que más va a ayudar a nuestro sistema inmune y va a ayudar en general al cuerpo es descansar. Y descansar implica estar más tiempo sin hacer tareas mentales, sin hacer actividad física intensa, dormir más, pero también es desconectar un poco de todas las preocupaciones, ¿no? Entonces, eso es una cosa difícil de hacer, pero dormir más, estar más en casa, más relajados, sin movernos mucho, es una de las cosas. Y luego, no comer demasiado, porque al final, sí, suplementos, etcétera, todo esto podemos hablarlo un poquito, pero cuando comemos demasiado y estamos enfermos, estamos sobrecargando nuestro cuerpo, obligándole a hacer la digestión. Cuanto más difícil de digerir sean esos alimentos que estamos tomando, más energía va a tener que invertir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces le va a quedar menos energía para ese sistema inmune que consume un montón para hacer su proceso de inflamación y después de sanación posterior, ¿no? Entonces, cosas que sean fáciles de digerir, caldos, cosas que nos mantengan hidratados, súper importante la hidratación. Entonces, no tiene que ser agua fría, que a veces hay gente que incluso ni le entra el agua fría, ¿no? O agua fría, agua del tiempo. Pues caldos, infusiones, y todo lo que sean verduras, alimentos que no nos lleve mucho digerir, ¿no? Pues quitando las harinas, el gluten, proteína animal a lo mejor muy concentrada, ¿no? Todo esto que nos da más esfuerzo. Y después, evidentemente, pues tenemos que aportar los nutrientes, ¿no? Y ahí habría mucho que decir porque el sistema inmune consume mucho de determinados nutrientes, ¿no? Como vitamina C, vitamina D, ciertos minerales que son necesarios para el funcionamiento de todas esas células, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, ¿no? Pues el zinc, el selenio, el magnesio. Entonces tenemos que revisar un poquito en nuestra alimentación si hay suficiente aporte de todo esto, ¿no? Ujú. Y luego hay, bueno, para mí hay alimentos estrella como el jengibre o la infusión de su consumo de limón, jengibre y tomillo, que el tomillo es muy bueno para limpiar vías respiratorias, pues ese tipo de cosas las recomiendo siempre porque en general ayudan un montón, ¿no? Y también a prevenir. El jengibre es algo que podemos utilizar para desinflamar, para prevenir, es un expectorante. Ujú. Habría muchas cosas ahí que se podrían hacer, pero yo empezaría por ahí. Ujú. Hablando de lo que decíamos antes de cómo nos tratamos a nosotros mismos, también es un gran consejo y difícil de seguir esto de parar. Y también es una forma de respetarnos, de respetar ese proceso que está teniendo Sí, nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces nos queremos respetar desde el hacer, ¿no? Yo te quiero ser fiel a mí mismo haciendo todo lo que tenía en la lista. Sin embargo, el cuerpo quizá te está dando otro aviso, ¿no? Y luego sí, otra cosa que también veo distinta a, por ejemplo, a otras generaciones, por ejemplo, mi madre es de las defensoras de, uy, te duele la tripa, pues come tal cosa, toma tal otra, como si, uy, perdón, tal mosca. Como si fuera una especie de interruptor que tomando eso, cuando quizá lo que el cuerpo necesita es justamente frenar.
cuando tienes animales domésticos lo ves, que están así Claro, domésticos, que animales. ayunan. Sí. Ayunan, no se puran, claro. Es que a veces es eso, pues no tengo hambre. Pues si no tenemos hambre es porque nuestro cuerpo está haciendo algo más importante en ese momento, que es prioritario sobre alimentarse. Y tenemos, yo creo, todos suficientes reservas. Entonces, lo que sí es importante es mantenerse hidratados. Eso es muy importante, pero a lo mejor si no tenemos hambre, pues no necesitamos comer. Y posiblemente mi experiencia es que eso ayuda a que nos repongamos antes. Ujú. A veces 2 días en casa de, no sé si ayuno, pero de una dieta muy, muy ligera y de descanso, pues funciona mucho mejor que intentar estar luchando contra los elementos, ¿no? Ujú. Mira, aquí tenemos una pregunta que dicen de la infusión que has dicho antes de tomillo Sí, con jengibre y con qué más, con zumo de la limón. estaba viendo, sí, zumo de limón y zumo de jengibre. Entonces, como muchas veces me preguntan el zumo de jengibre, pues eso se hace pelando el jengibre, lo podemos pelar con una cucharita, con algo, porque en realidad la piel es muy finita, y rallándolo. Y si está muy fresco, claro, tiene que ser un jengibre muy fresco, que la piel esté muy lisa. Cuando lo compramos, pues esas gotitas súper picantes de jengibre, que no hacen falta muchas, las podemos añadir a la infusión. Yo recomiendo más eso que poner las rodajitas de jengibre porque no vamos a extraer tanto como de la pulpa. O Ajá. si no, también podemos echar la pulpa en el agua de la infusión junto con el tomillo y después lo colamos todo. También hay Esa es como otra unos opción. ralladores de jengibre que se Sí, puede sí, congelar. Esto también serviría, exprimirlo allí. eso sería lo ideal. Yo es el que utilizo, Nuria, porque también se utiliza mucho en la cocina oriental, porque es porcelana, entonces simplemente tiene unos pinchitos. El jengibre es muy duro. Si lo rayamos con un rallador de acero inoxidable, es fácil que nos podamos cortar, que nos podamos arañar, que nos podamos hacer daño. Y después es muy difícil limpiarlo porque toda la fibra queda pegada al rallador. En cambio, en este es una superficie lisa de cerámica y después, bajo el chorro de agua fría, pues se limpia mucho más fácil. Ujú. Si uno está con constipado y tiene que hacer esto 2 o 3 veces al día, desde luego va a agradecer mucho tener un rallador de porcelana, Ujú. sin duda. Mm. Yendo entonces a nuestro sistema inmune, que lo has mencionado antes hablando de las digestiones y demás, ¿qué es exactamente el sistema inmune? Que se habla así como si fuera un ente. ¿Y cuáles son los factores que crees que más lo debilitan? Bueno, pues el sistema inmune es un sistema muy complejo y muy sofisticado que consta de diferentes estructuras, pero principalmente son diferentes poblaciones celulares que cumplen diferentes funciones de defensa. Y también hay ciertas sustancias químicas que esas poblaciones secretan para comunicarse y para mediar toda la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de respuesta inmune. Una que es la respuesta inmune innata, que se activa siempre desde un primer momento, y luego tenemos una respuesta inmune adaptativa, que es la que ocurre cuando creamos una memoria inmunológica, ¿no? De algún agente patógeno que ya hemos encontrado antes y para el que producimos anticuerpos. Por ejemplo, los anticuerpos son una respuesta inmune adaptativa que se produce cuando ya hemos visto esa amenaza y a la siguiente vez la reacción es mucho más eficiente, ¿no? Pero básicamente la función del sistema inmune es defendernos de aquello que pueda ser extraño a nuestro cuerpo y nos pueda dañar sin reaccionar con una reacción defensiva excesiva contra algo que a lo mejor no nos daña. Entonces ahí es muy importante que el sistema inmune no que sea muy fuerte, sino que module, ¿no? Que sepa que tengo que reaccionar contra aquel patógeno, pero no contra aquella población bacteriana que vive en mi intestino y que es beneficiosa, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ¿qué le debilita al sistema inmune? Pues le debilita una alimentación inadecuada en la cual hay pues exceso de proteínas animales, sobre todo carnes, embutidos, alimentos que vienen de ganadería convencional, ¿no? Donde los animales sabemos que no están alimentados de forma óptima, harinas blancas, pero todo lo que sea exceso de hidratos de carbono, sobre todo, claro, harinas refinadas, azúcar, pero no solo azúcar blanco, porque a veces nos pasamos a lo ecológico, a lo del herbolario, pero sigue habiendo muchos endulzantes, sigue habiendo muchos azúcares en lo que comemos, pues eso debilita, porque el sistema inmune en las horas posteriores a tomar algo dulce no está funcionando bien. Esas poblaciones de linfocitos y de otras poblaciones celulares como que se quedan un poco más despistadas, ¿no? Todo eso debilita, pero también todo lo que son aceites refinados, todas las grasas adulteradas que encontramos en alimentos procesados y también en algunos alimentos
supuestamente pues que tienen un sello ecológico, ¿no? Aceites de girasol refinado, aceite de palma, todo este tipo de grasas que no son buenas, no porque las grasas no sean buenas, sino porque esas están adulteradas, ¿no? Ahí es donde, una de las cosas donde yo pondría más foco. El gluten en muchas personas es un problema, porque todo lo que inflame el intestino, como en el intestino reside el 70-80% de nuestro sistema inmune, porque es una principal vía de entrada, ¿no? de patógenos, pues todo lo que produzca inflamación en el intestino nos va a complicar, le va a sobrecargar, le va a dar trabajo extra al sistema inmune, ¿no? Entonces ahí, cuanto mejor salud digestiva tengamos, mucho más fácil lo vamos a tener. Y luego está el estrés y la falta de sueño y el sedentarismo. Estas tres cosas son grandes enemigos del sistema inmune y dormir suficientes horas es importante, pero también acostarse pronto, porque son las horas que el sistema inmune hace su labor de regeneración y todo lo que sea estrés en exceso, porque producimos mucho más cortisol cuando estamos estresados del que sería deseable. Y el cortisol activa una serie de respuestas en el organismo, pero desconecta el sistema inmune. Cuando estamos muy estresados o en una situación que creemos que de alguna forma nuestro sistema nervioso cree que está amenazada nuestra supervivencia, pues el sistema inmune no es algo tan importante. Digamos que el cuerpo dice, bueno, esto ya lo atenderé luego, ¿no? Entonces, claro, va a ir en detrimento de nuestras defensas. Ya sé que eso es otro tema importante porque, bueno, ¿quién no tiene estrés hoy en día? No lo sé. Yo creo que tenemos que aprender a gestionarlo más que intentar que no haya motivos de estrés, ¿no? Además de lo que comemos, en cuanto a la alimentación, ya aparte de pues buscar técnicas que nos ayuden a gestionar el estrés o a movernos y demás, para eso hablad conmigo. Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, tanto con la cocción de los alimentos, si esto puede influir también en su aporte nutricional? Y con no tanto los horarios, que también lo acabas de mencionar, sino la frecuencia, los temas del ayuno intermitente que ahora está tan de moda y demás. ¿Cuán importantes son estos dos factores? Pues bastante importantes. Yo, el tema de las cocciones es algo que yo suelo trabajar mucho con mis alumnos porque en un momento dado una cocción bien hecha nos va a ayudar a digerir, más que a lo mejor tomar ese alimento crudo, pero si no hacemos el tipo de cocción adecuado o en el material adecuado o el tiempo adecuado, pues igual estamos perdiendo muchos nutrientes. Entonces, por ejemplo, la vitamina C, que es uno de los que necesitamos tanto para que el sistema inmunológico se regenere y esas células recarguen las pilas, pues lo perdemos si cocemos los alimentos mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre procuro con las verduras, pues hacer métodos cortos, salteados en el wok, el vapor, según qué verduras, pues por ejemplo la calabaza se puede hacer al horno. Hay ciertas verduras que toleran más cocción, pero en general lo que recomiendo es que sean cocciones cortas y que preserven la textura de las verduras, que no se queden todas blandengues, ¿no? Y el color, ¿no? Que tengan, pues si es verde, que tenga ese color verde brillante, si es el naranja del betacaroteno de la zanahoria, pues que siga teniendo ese color brillante, porque eso nos está diciendo que la clorofila está ahí, que los nutrientes se mantienen. Y pues mejor un brócoli al vapor 5 minutos que 15, ¿no? Luego cada uno tiene que encontrar su punto, que no esté crudo, que esté un poquito al dente, pero esa es una parte. Y luego procurar no recalentar mucho los aceites. Podemos cocinar con poco aceite, no porque sea malo el aceite en sí, pero luego podemos echar otro chorrito de aceite en crudo a nuestro plato, pero procurar no recalentar los aceites, porque obviamente pues pueden perder propiedades. Según qué tipo de aceite, cada uno pues resiste una cierta temperatura, ¿no? Y evitar los fritos. Hay una cosa que yo siempre explico, ¿no? Que hay que tomar, yo recomiendo mucho tomar pescado azul a quien tome proteína animal, quien no, pues hay otras fuentes de omega 3, porque el omega 3 también es muy importante para el sistema inmune, pero si yo frío el pescado, por ejemplo, ya no va a haber omega 3, porque es una grasa muy sensible a las temperaturas. Entonces tenemos que hacerlo a una temperatura más moderada, pues al horno, en un escabeche suave que hagamos en una sartén, cosas así. Pues todo eso evidentemente es súper importante. Y también el tema de los crudos, quería hablar un poco de eso porque veo que tenemos mucho la creencia de que en los alimentos crudos hay más nutrientes, que si los cocinamos perdemos nutrientes, cosa que es cierta en parte, pero claro, si vigilamos esos tiempos no tenemos por qué perder mucho.
y vamos a ganar en otros efectos energéticos que en otoño y en invierno son importantes. Porque si tomo mucho crudo me voy a debilitar. Luego depende de la constitución de cada uno, pero me puedo debilitar porque lo que necesito es mantener la temperatura corporal. Entonces, si me tomo una ensalada, si me tomo un pepino, si tomo tomate, gazpacho, cosas así, o tomo melón, frutas tropicales en invierno, la sensación corporal después de comer va a ser de frío. Y esto lo tenemos que observar, es importante. En cambio, si tomo unas verduras rehogadas con jengibre, con ajo, que tienen ese efecto calorífico, mi temperatura corporal va a subir. Entonces, cuando la temperatura corporal baja, el sistema inmune se debilita. Por eso también a veces pillamos los resfriados cuando estamos al aire libre muchas horas y no nos hemos abrigado bien. Entonces eso es una cosa importante. Ver las cocciones, qué alimento tenemos entre manos, qué cocción puedo aplicar, pero que a veces esa cocción, si no me paso, va a tener un efecto energético que me va a fortalecer en los meses fríos, ¿no? Entonces eso es algo importante. Y luego en cuanto a las comidas, pues claro, como la salud digestiva va a repercutir en la salud del sistema inmune, pues lo que tenemos que hacer es procurar concentrar, o por lo menos es lo que yo recomiendo, hacer comidas muy completas, pero no tantas comidas al día. Y muchas veces con 3 tenemos suficiente, porque lo que ocurre es que estamos acostumbrados a picar cada 2 por 3, porque estamos nerviosos, porque estamos ahora mucho trabajando en casa, nos aburrimos, o porque alguien nos ofrece ir a desayunar y yo ya he desayunado pero me tomo otro desayuno. Y claro, cada 2-3 horas yo observo que muchas personas están comiendo. Entonces, claro, eso a mi sistema digestivo no le permite descansar. Cierra un proceso digestivo y vuelve a abrir otro. Y esto quita mucha energía a nuestro cuerpo. Aparte que yo creo que al final interfiere mucho, ¿no? con cómo podemos rendir en el trabajo, concentrarnos. Entonces, bueno, si podemos hacer esas 3 comidas bien hechas, que tengan su buen aporte de proteína, de verduras, de grasas saludables, creo que podemos funcionar mejor. Luego, evidentemente, hay casos y casos. Esto con los niños a lo mejor pues no es tan viable, pero es lo que yo recomiendo. Y las horas de ayuno también, porque en esas horas de ayuno recuperamos. Entonces, el ayuno intermitente no es igual, es muy beneficioso porque es una forma de regeneración, pero no es igual en hombres y mujeres. Ojo con eso, eso es importante. Entonces, yo, más que decir voy a hacer ayuno intermitente y proponerme unas horas X de ayuno, yo lo que recomiendo es escuchar nuestro hambre real. Entonces, si pueden ser 12 horas, pues sería lo ideal. Si yo acabo de cenar a las 8:30, no comer nada hasta las 8:30 del día siguiente es algo que yo en general recomiendo a todos porque no necesitamos, ¿no? Y en cambio ese proceso nos permite hacer otras labores que no son digestivas, ¿no? Pero más allá de las 12 horas, pues hay que personalizar un poco. En el caso de las mujeres que todavía tengan el ciclo menstrual, ayunar muchas, muchas horas, igual que entrenar muchas horas, puede afectar al ciclo menstrual. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero muchas personas pueden ayunar pues entre 12 y 14 horas, quizás alguna hora más, a lo mejor no todos los días. Sobre todo cuando no tenemos hambre, lo que vamos a ver es que nos sentimos mejor. O yo es lo que observo, ¿no? Me concentro mejor, tengo más energía porque no necesito comer y mi cuerpo en ese momento está tirando de otras reservas o de otras fuentes de energía y de alguna forma está renovándose también, ¿no? Hay ese proceso de autofagia que se produce cuando pasamos suficientes horas ayunando. Entonces, pues en personas que no lo hayan hecho nunca, yo recomiendo procurar atenerse a las 12 horas y en las mujeres, pues quizás probar 2 veces por semana, ayunar alguna hora más, pero sobre todo observando esto, ¿no? Que a veces me dicen muchos alumnos, es que me he dado cuenta de que yo realmente no tenía hambre por la mañana y que estaba comiendo por costumbre, ¿no? Entonces eso es lo que creo que tenemos que ver, de el momento en que realmente tengo hambre es el momento de comer. Pero es algo que también hay que educarse, ¿no? en observarlo. Sí, a veces tenemos la mente tan entrenada en un hábito Claro, que nos exacto. pide eso, pero no tanto por un hambre real, sino por esa costumbre, ¿no? En cuanto al ayuno intermitente, os recomiendo que veáis, que miréis en el muro de Elena, porque hace algunas semanas compartiste un post que a mí me dio como mucha calma interior, porque yo estaba practicando mucho el ayuno intermitente, y ahí detallas mucho en que según la fase del ciclo menstrual, ciertas recomendaciones. Y yo notaba que había muchos días que me sentaba muy bien el ayuno intermitente, pero otras que tenía que hacer como un esfuerzo grande para no, o sea, para mantener mi Para ayuno a mantenerlo. pesar del hambre.
Y bueno, como justo comentas esto, pues eso, que miréis hacia algunas publicaciones que está ahí explicado muy bien. Es Ah, importante eso, sí, Nuria. mm. Al En final, cuanto, pues hay momentos que necesitamos comer y es escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? En eso, en lo que nos dice. sí, es otro síntoma de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? A veces somos como muy Total. autoexigentes y como muy estrictos con nosotros mismos. Y bueno, es otra forma de respetarnos y de tratarnos con amor, que a veces es a nosotros Claro. mismos que menos amor damos. Total. Muchas veces cuando hablamos de alimentación saludable nos viene una imagen como de soso. Es como, uff, ahora si he de comer saludable significa que solo puedo comer brócoli al vapor, que está muy rico, un brócoli al vapor con aceite y sal, pero Sí, pero no es plan. ¿se puede comer sabroso y saludable? Por supuesto, por supuesto. Es que si no, esto sería inviable. Yo en mis cursos, esto es una de las premisas y cuando empezamos el curso anual también lo primero que vemos es creencias que tenemos limitantes y una es esta, ¿no? Que comer bien requiere mucho tiempo, otra es que es soso y realmente es un tema yo creo de desconocimiento, de que quitamos a lo mejor ciertos platos o ciertas formas de cocinar tradicionales y como no tenemos algo que reemplace, pues nos encontramos ahí con el brócoli al vapor. Entonces, para mí es muy importante todo el tema de los condimentos, saber condimentar los alimentos, ¿no? Pues cosas como el tamari, que es la salsa de soja, como el miso. Uso mucho las especias, las que en cada momento producen el efecto que quiero, ¿no? Pues en invierno utilizo mucho especias caloríficas, o el curry, la cúrcuma, el jengibre, todo eso resalta mucho los sabores si lo sabemos utilizar. Hierbas aromáticas es otra cosa que utilizo mucho, ¿no? Cuando hacemos un tabulé clásico, ¿no? Con el cuscús, las verduras, pues si no añadimos la menta, el perejil, cambia muchísimo, ¿no? O el toque del cilantro a quien le guste, pues todo eso son cosas que yo siempre recomiendo utilizar en cada momento y en cada persona con lo que mejor le vaya. Y con las verduras, con las ensaladas, lo que veo que mis alumnos de repente como que les abre otro mundo es aprender a hacer vinagretas con diferentes condimentos que hagan que esa ensalada sea distinta, ¿no? Un día le podemos poner ajo negro, otro día le podemos poner cúrcuma, otro día unas gotitas de jengibre, el tamari, ¿no? Todo eso que resalta sabores, me parece que saber utilizar esas herramientas ayuda mucho. Y cuando cocinamos los alimentos en su punto, sin pasarnos, el sabor lo preservamos mucho más. Y si además son alimentos ecológicos, si son frescos, pues evidentemente vamos a tener ahí unas propiedades organolépticas muchísimo más interesantes, ¿no? O A sea propósito que de los condimentos, en tu página web tienes un descargable disponible, ¿no? Con salsas sobre y... vinagre, eso es. Salsas y vinagretas que no son las salsas que estamos acostumbrados de los restaurantes, sino cosas que podemos hacer en casa con ingredientes muy naturales y que van más allá del aceite, el vinagre y la sal y que bueno, que yo recomiendo que lo exploréis porque yo creo que os va a dar mucha vida a los platos. ¿Qué pasa con los niños? Para que coman sano y les guste, danos un par de recetillas así que podamos hacer. Pues con los niños, a Especialmente ver, macarrones con tomate. claro, de los macarrones con tomate que a todos les encantan. Pues yo lo que he observado con mi hija que tiene 7 años, con lo cual ya llevo ahí una aventura, un camino hecho, pues es que no es solo un tema de sabores, sino de cómo lo presentamos muchas veces, ¿no? Entonces, un ejemplo, una receta que suele gustar y que también a mis alumnos me dicen que les funciona es el cuscús de coliflor, ¿no? Por ejemplo, mi hija la coliflor cortada en arbolitos al vapor, pues no se la come, ¿no? Como me la ponían a mí de pequeña, que se trituraba con el tenedor de lo blandengue que estaba, pues triturarla para que quede como si fuera cuscús y después rehogarla con otras verduras o con cebolla, por ejemplo, que es más dulce. Pues yo cuando lo hago le pongo diferentes verduras y luego le pongo maíz, pasas, a lo mejor trocitos de tomate, es algo que se come tan contenta y en cambio de la otra forma no, ¿no? Y siguen siendo verduras, pero el sabor también cuando rehogamos la coliflor no es igual que cuando la hervimos, es muy distinto.
le podemos aportar ese dulzor que los niños siempre buscan, ese dulzor, ¿no? Con el maíz, con la cebolla pochada o el puerro pochado, las pasas, este tipo de cosas que yo creo que normalmente les atraen mucho, ¿no? Y, y luego otra receta que suele funcionar muy bien para mí, bueno, aparte de la pizza sin gluten que hacemos casera, que ya es como nuestro clásico de todas las semanas, los viernes, pues yo hago un pastel de lentejas con verduras. Utilizo lenteja coral, que es esa lenteja que tiene ese color naranjita, que está pelada, que es también más fácil de digerir porque no tiene tanta fibra. Y lo podéis hacer con las lentejas remojadas, lo podéis hacer con la harina de lenteja coral. Pero lo que hago es una mezcla en la cual pongo esas lentejas batidas con agua, que primero remojo, y añado diferentes verduras. Pueden ser cocidas, por ejemplo, si queremos añadir cebolla pochada, pero muchas son verduras ralladas crudas. Entonces, todo aquello que a lo mejor no quieren comer, ¿no? Pues el tallo del brócoli o la coliflor rallada, diferentes verduras que vemos que por otras vías no las podemos introducir, cuando las mezclamos en ese pastel y le podemos poner también las especias que sepamos que les gustan, pues se lo comen tan felices, ¿no? Entonces, yo lo hago en la bandeja del horno y es una mezcla que le pongo un poquito de bicarbonato para que suba y entonces es como un pastel de verduras finito al que podemos acompañar con salsa de tomate o con otras salsas que veamos que les gustan, ¿no? O con sésamo, con el tahín de sésamo. Y esas dos recetas pues funcionan muy bien, pero veo que muchas veces es esos mismos ingredientes tratados de otra forma o presentados de una manera distinta, pues funciona. Pero es un experimento diario. Sí, sí, sí. Una pregunta. ¿Tu pizza sin gluten, qué le pones? ¿Cómo haces la masa? Pues yo soy partidaria de simplificar lo más posible. Entonces, mi pizza sin gluten es trigo sarraceno. Mm. Lo podríamos complicar todo lo que queramos. Trigo sarraceno remojado. O sea, dejo en Ah, remojo el cereal y luego lo trituro. Cuando hago pan, añado agua. Hago una masa que está más hidratada, pero cuando hago la pizza, no. ah, Simplemente lo trituro y le añado sal o sal de hierbas, un chorrito de aceite. Y eso ya es una masa de pizza facilísima. ujú, ujú. Entonces queda una masa muy densa y la podemos extender en la bandeja. Yo utilizo una espátula para que me quede bastante finita y entonces pues queda una pizza crujiente súper fácil. Lo que sí es importante con esas masas es primero hornear sin poner el tomate y cuando ya veamos que está bastante hecha, entonces ya ponemos los otros ingredientes porque si no se queda un poco blandengue. Y otra versión que hago es con el plátano macho. El plátano macho verde, cocido, o sea, lo hiervo, pero tiene que estar muy verde y después lo trituro, también con aceite de oliva, sal y no sé si le pongo alguna cosita más. Y también lo extiendo y también queda una masa de pizza muy crujiente. Ah, mira. Con el plátano macho, el trigo sarraceno sí que lo usamos en casa, hacemos pan, porque el Mm. grano, comer el grano tipo paella y así, no hay forma. No, no les gusta. Así que. No, no tiene un sabor tan... Sí, Mm, el trigo sarraceno cocido en grano no queda tan bien. Habría que tostarlo. mm, Si lo ya. tuestas queda mejor. Mm. Pero sí es verdad que no es la forma más agradecida de tomarlo, ¿no? Probaremos en formato pizza. Muy Mm, bien. Cuando nos preparamos para cuando viene el frío, muchas veces oímos hablar de productos naturales. El clásico, yo creo, es la quinacia como suplemento para proteger, digamos, como prevención. ¿Tú recomiendas este tipo de productos de tipo superalimentos o suplementos naturales? Hay muchas cosas que ayudan. Lo que pasa es que tenemos que ver cada caso de forma individual. Entonces, la equinacia es un suplemento fantástico. En personas que tienen enfermedades autoinmunes quizás no es lo ideal porque su sistema inmune es hiperreactivo, pero sí que es un suplemento fantástico en muchos casos. El propóleo puede ser también adecuado para personas con problemas autoinmunes. Entonces, el propóleo lo ideal es que lo tomemos ahora, ¿no? Que empecemos septiembre, octubre, para ir construyendo esas defensas antes de que llegue realmente el frío fuerte, ¿no? El propóleo es otro de los que me gusta. Y luego, pues bueno, la vitamina C, ahí está, ¿no? Que el suplemento de vitamina C puede venir bien. Creo que hoy en día, pues también el estrés y todo lo demás hace que necesitemos más antioxidantes. Entonces, la vitamina C es un suplemento que en general me gusta, pero ya digo que hay que personalizar
Y luego hay ciertos suplementos que son ricos en vitamina C de forma natural, ¿no? Por ejemplo, la acerola. La acerola es un fruto que es riquísimo en vitamina C, que también puede ayudar. Pero aparte de todo esto que está bien, yo creo que lo primero que tenemos que ver es nuestros hábitos y qué estamos comiendo cada día, qué mejoras podemos hacer ahí. Y luego el que sí que es súper, súper importante es la vitamina D. Yo en esto nunca me canso, me pongo muy pesada, porque lo que veo es que casi todos tenemos déficit de vitamina D. Y entonces, pues ahí creo que ese sí que es uno de los que tenemos que asegurarnos que cuando llega el frío lo tenemos en buenos niveles. Y tomar el sol, estar al aire libre, pues nos ayuda, pero si no llegamos y no tenemos un nivel suficiente, pues a lo mejor hay que tomar un suplemento de vitamina D3. Hasta que llegue a un nivel entre 50 y 80 sería el nivel óptimo, ¿no? En las analíticas habituales pues se considera que el déficit es por debajo de 30 o déficit severo por debajo de 20, pero sería lo ideal que no lleguemos a tanto, ¿no? Que procuremos más bien estar en el nivel óptimo que no estar ahí al borde del déficit, ¿no? Y ese es uno de los importantes. Ay, perdón. Salud. Salud, eso, salud para todos. Bueno, la última pregunta que te quería hacer, pero es que ya la has contestado en el resto de la charla, sobre, ¿Sí? aparte de la alimentación, ¿qué otras cosas sugieres para mantener nuestro sistema inmune en ¿Qué acción? otros hábitos? Pero ya las... eh, Bueno, he mencionado un poquito, mm, sí, lo del sueño y bueno, pues si nos podemos acostar a las 11, mejor que a las 12. claro. Ya sé que todos los días no podrá ser, pero es adelantar la hora de acostarse, es importante. El tema de los ayunos que hablábamos, de Mm, procurar que nuestro cuerpo no esté todo el tiempo digiriendo. Y luego también hay un tema de que cada uno vea si tiene alguna intolerancia alimentaria. Eso es algo importante. Como no lo hemos mencionado antes, pues por decir algo que aporte, porque independientemente de lo que son alimentos saludables o no, si hay algún alimento que a mí me produce una reacción y no lo sé y sigo tomándolo, esto lo que va a hacer es sobrecargar mi sistema inmunológico, ¿no? Y va a producir más inflamación. Entonces, igual que diagnosticar posibles infecciones que tengamos, ¿no? O posibles parásitos que tengamos en nuestro sistema digestivo, todo eso al final nos quita fuerza a nuestro sistema inmune, entonces si podemos aliviar por ese lado. Y el tema de la gestión del estrés, pues aparte de que ya sabemos que a todos nos cuesta, pues yo creo que hay cosas muy sencillas como trabajar con la respiración, aunque sea, bueno, tú trabajas en eso, pero como muchas personas dicen, no tengo tiempo de hacer yoga, no tengo tiempo de esto, no tengo tiempo de lo otro, pues solo sentarnos 5 minutos a trabajar un poco con la respiración, a hacer respiraciones más profundas que nos ayuden a conectar, a calmar el sistema nervioso, ¿no? Sobre todo antes de comer, porque si yo estoy muy estresado y me siento a comer estresado, no voy a digerir bien. Mi cuerpo no va a poner en ese momento la energía en la digestión, va a estar en otro sitio, ¿no? Entonces, antes de comer, yo siempre recomiendo esto, que nos paremos 5 minutos a ver cómo estamos y que procuremos también comer despacio, comer masticando, sentados, ¿no? Todo ese tipo de cosas son muy importantes para que nuestro cuerpo extraiga el máximo de los alimentos. Y la hidratación, que creo que lo había mencionado también, mantenernos hidratados. Puede ser con líquidos calientes, no tiene que ser agua, pueden ser infusiones. Yo me suelo hacer mi termo por la mañana y lo llevo a todas partes. O tener caldos. Los caldos también son algo que nos remineraliza, que nos tonifica. Todo ese tipo de cosas ayudan mucho. Entonces, ojo con deshidratarse porque esa es otra cosa importante. mm, qué bien, cuántas cosas para, para repasar luego y tomar nota. Eh, pero bueno, para los que nos estáis viendo en directo o grabado, si queréis profundizar sobre todos estos temas, justo dentro de unos días Elena tiene preparado un curso, ¿no? Una clase especial. Cuéntanos. Voy a hacer un curso, es un curso en directo que haré el 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Nos podremos conectar todos y ahí profundizaré en todo lo que estaba explicando aquí, sobre todo centrándonos en la alimentación, pero también en otros hábitos y cómo podemos detectar esos déficits nutricionales que a veces tenemos y solventarlos para que cuando llegue el frío pues estemos más fuertes. Entonces lo haremos el día 2
pero quien no pueda asistir en directo, que ahí pues al final haremos un turno de preguntas y respuestas, el vídeo quedará grabado y lo podrán ver todos los alumnos durante 2 meses. Y además de eso, pues tendremos un PDF descargable con los apuntes para que lo tengan por escrito y también algunas recetas que nos van a ayudar con el sistema inmune. Así que si os queréis apuntar, pues en mi bio, en mi página de Instagram, encontráis el enlace directo para inscribiros. Perfecto, qué bien. Pues ya sabéis, en elenacarrio.com.es, perdón, tenéis, elenacarrio.es, eso tenéis es, toda ahí lo encontráis. la información y también en el perfil de la bio sobre este curso y más opciones. Eso es, eso es. Que nada, bueno, Ahí también lo encontráis. muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo y por tu generosidad con toda la información que nos has dado, que seguro que va a ser muy, muy útil. Y acordaros de A ti, apuntaros Nuria. a la clase, al curso de Elena, porque esto que has contado sobre cómo detectar nuestros posibles déficits es muy, muy interesante. Así que, Claro, hay muchos síntomas que ya nos dan pistas sin necesidad de hacer analíticas y si podemos actuar ahí, pues estamos actuando también en prevenir, ¿no? Así que si os queréis apuntar, pues encantadísima de veros por allí. Y gracias a ti, Nuria, bueno, un por placer. este ratito. Muchas gracias, Elena. Un beso. A ti, un beso, feliz día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te haya resultado muy interesante. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Namaste.